En este vídeo vamos a hablar de un concepto que tienen en común la mayoría de los lenguajes de programación, que son los arrays. Un array es un tipo de variable que puede contener más de un dato. Vamos a verlo con este ejemplo. Hasta ahora nosotros hemos utilizado variables simples, es decir, me declaro una variable, le asigno un dato, puede ser un número o un texto, y si quiero cambiar el valor pierdo el dato anterior. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de variable normal llamada edad, en el que podemos guardar un número. Se supone que es la edad de una persona, por ejemplo. En este caso podríamos guardar edad 25. Si ahora quiero, por lo que sea, guardar la edad de otra persona, podría reutilizar esta variable, pero perdería este 25. Quiero apuntar que ahora viene otra persona que tiene 30. Entonces, la variable edad pasaría a tener un 30, pero el 25 lo habría perdido. Bien, los arrays vienen a ser variables que tienen posiciones. Es decir, por ejemplo, aquí abajo podremos visualizarlo como una especie de casilla. Si yo quisiera guardar la edad de 5 personas, podría declarar una variable de tipo array y en la misma variable, es decir, utilizando una sola variable, podría guardar 5 datos distintos. Como vemos en este ejemplo, en este caso podría tener una variable edades y en la posición 0 guardar el número 18, en la posición 1 guardar el 25 y en la posición 4 guardar el número 31. Normalmente, prácticamente en todos los lenguajes, los arrays empiezan siempre con la posición 0. Esto es muy habitual en la informática. Cuando tengo una lista, la primera posición no es la 1, sino que es la 0. Por eso en este caso diríamos que tengo un array de 5 posiciones cuyos índices van desde la posición 0 a la posición 4. Bueno, como vemos, tenemos aquí otros dos conceptos cuando hablamos de arrays, que serían el índice, que se refería a la posición de la casilla, y el contenido, el valor que hay en esa casilla. Cuando utilizamos una variable de tipo array, no la vamos a utilizar sin más, como hasta ahora, como una variable normal, sino que siempre tendremos que hacer referencia a qué casilla exactamente del array me interesa acceder. Los arrays pueden guardar información de cualquier tipo, es decir, yo puedo tener un array con números, puedo tener un array con textos, con strings, con letras, con valores booleanos, true o false, o incluso podría tener un array con mezcla, es decir, en una posición hay un número, en una posición hay un texto. En general, en ese último caso, consideraría que todos son textos y luego ya dependería de mí convertirlo a número o no. Normalmente un array lo que contiene es un tipo de datos uniforme, es decir, o es un array de números o de textos, pero no es bueno mezclar. Cuando trabajemos con array, vamos a hablar sobre todo de dos conceptos, de la posición del array y del contenido del array. Los arrays se utilizan mucho en programación porque permiten, mediante bucles for o while, recorrer el contenido con una sola variable, contener un montón de datos. Por ello, vamos a tener siempre en cuenta estos conceptos. Concepto de índice sería la posición de la casilla. Habitualmente siempre empezaremos en 0. Y contenido del array, que contiene la casilla 0, la casilla 1, la casilla 2. En este ejemplo, podríamos recorrer mediante un bucle for del 0 al 4 cada posición de este array y el contenido de cada una de esas posiciones serían los números que vemos en rojo. Vamos a ver, en este caso con el lenguaje PHP, un ejemplo de cómo se utilizan arrays. He creado una carpeta nueva, dentro de nuestra carpeta base le he llamado ejer4 y vamos a crear aquí un nuevo archivo y le vamos a llamar, por ejemplo, arrays1.php. Bien, vamos a crear la estructura de un documento HTML. Recordar, HTML 2.5, le damos al tabulador. Bueno, en este caso, por ejemplo, en el título podríamos poner ejemplo de arrays. Y ya de paso, lenguaje español. Muy bien. Bueno, lo mejor es ilustrarlo con el propio ejemplo que acabamos de ver, es decir, vamos a crear un array de 5 posiciones y en cada posición vamos a colocar un número de forma aleatoria. Para ello abrimos un bloque PHP, lo cierro para que no se me olvide, y aquí como comentario vamos a definir un array de números aleatorios, de 5 números aleatorios. Muy bien.
Para ello, para definir una variable de tipo array, es aconsejable definirla. Por ejemplo, vamos a llamarle números igual, y se pone la palabra array entre paréntesis. Esto indica, leyéndolo de forma formal, tengo una función que se llama array, no necesita de momento parámetros, y esto lo que me crea es una variable dispuesta a tener ya casillas, a tener más de un dato. Esto es un poquito cómo se podría entender esto. ¿Vale? Pues vamos a meterle números. Vamos a utilizar un bucle for y, por ejemplo, vamos a decirle que desde la casilla 0 hasta la casilla menor o igual que 4 y de una en una pues vamos a añadirle los números. Vamos a hacer un bucle como los que hemos utilizado hasta ahora, con un bucle for. Vamos a llamarle, pues no sé, la variable n igual a 1, mientras la variable n no llegue a 5, y de 1 en 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En mi array números vamos a crear una casilla y vamos a meterle un valor aleatorio, por ejemplo, entre 1 y 10. Muy bien, con esto habríamos acabado, pero si intentamos ver la página, pues no vamos a ver nada. Esto al final es una variable. Si no le digo que muestre su valor, en la página web no aparece. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una función PHP para mostrar el contenido completo de un array. Bueno, realmente esta función se puede utilizar con cualquier tipo de variable, pero normalmente se utiliza con un array, dado que tiene más de un dato y tiene mucha información que mostrar. La función se llama var-dump y simplemente tenemos que pasarle la variable que queremos visualizar. ¿Qué va a hacer esta función var-dump? Pues una especie de eco por cada casilla que tenga este array. Es decir, de una sola tacada vamos a poder ver de forma similar al comienzo del vídeo una especie de posiciones y en cada posición qué valores se está almacenando en esta variable de tipo array. Vamos a ir al navegador, vamos a cargar esta página y vamos a ver el contenido del array. Esto es un poco lo que estamos viendo, lo que ha hecho la función var-dump. En este caso me está diciendo que mi variable es un array de 5 posiciones. En la posición 0 hay un número entero, que es el 5. En la posición 1 hay un número entero, que es el 3. En la posición 2 hay otro número entero, que es el 2. Y así sucesivamente. En la posición 3 tendría un 10. Y en la posición 4 y última del array tendría el valor 5. Vamos a compararlo. Vamos a utilizar aquí un nuevo bucle. En este caso, este segundo bucle, lo que vamos a hacer es recorrer este array, esta lista de números, y pintarlo en pantalla por nuestra propia cuenta, como hemos hecho habitualmente hasta ahora. Bien, para ello vamos a utilizar otra vez un array, y en este caso vamos a ver que las posiciones van del 0 al 4. Para ello vamos a utilizar una variable, en este caso le voy a llamar posición. Podría llamarle casilla, algo más adecuado que nos diga para qué sirve la variable. Le voy a decir que mientras la posición no llegue a la 4 y que salte de una en una. Bien, ¿qué puedo hacer en este bucle? Bueno, vamos a pintar en pantalla un eco, el contenido de la posición, y aquí mismamente podemos poner posición, es dos puntos, y aquí vamos a concatenar y así vemos cómo se accede al contenido determinado, al contenido de una posición del array. En este caso pondríamos el nombre del array, números, y entre corchetes
tenemos que indicarle qué posición me interesa pintar del array. Muy bien. Vamos a poner también un salto de línea para no ver todo junto. Y por último, pues vamos a poner aquí también otra, simplemente para distinguirlo un poco, que vamos a ver el contenido del array de forma manual, que es un poco lo que estamos pretendiendo hacer con esto. Cerramos la etiqueta P para un salto de párrafo y vamos a probar en este caso cómo podemos visualizar este contenido, y debería coincidir con lo que nos ha informado la función bardump. Bien, fijaos un poco, volvemos a ver con la función bardump el contenido del array. La posición 0 y un 5, en la 1 es un 3, en la 2 es un 1, y en la parte de aquí abajo sería lo que acabamos de programar. Es decir, nosotros hemos recorrido de forma manual cada posición del array y nos está diciendo el contenido de la posición 0 es un 5, vemos que coincide, el contenido de la posición 0 es un 5, el contenido de la posición 1 es un 3, y así hasta el final. Contenido de la posición 4 es un 10. Como es aleatorio, si refrescamos va cambiando, y vemos un poquito que los valores coinciden porque realmente lo que hemos hecho es lo mismo. Es decir, PHP ya nos da una función en la que yo le puedo pasar un array y me pinta todo su contenido, y si no, pues siempre puedo yo recorrer casilla a casilla, posición a posición de ese array y acceder a su contenido.